Encontré una cuna en la ruta, y lo que había dentro cambió mi vida, frenó por instinto. Pero lo que encontró en esa pinche cuna lo iba a arrastrar directo a la bronca más cabrona de su vida. Nada volvió a ser igual desde esa parada. El viento golpeaba la mula como si quisiera arrancarla del asfalto. Las ráfagas levantaban polvo y ramas secas y el parabrisas vibraba con un zumbido constante. Héctor Ramírez apretó los dientes y bajó el volumen del radio. Solo interferencia. «Pinche viento», murmuró. La ruta 40 se extendía frente a él como una cicatriz en la tierra. Kilómetros de nada, de soledad dura y áspera. Era la misma de siempre, pero hoy pesaba más, un peso seco como garganta sin agua. En el asiento del copiloto, el termo aún humeaba. Le dio un sorbo al mate, amargo y fuerte, justo como le gustaba a Clara. Pero ella ya no estaba para discutir la hierba ni mirar el paisaje. 5 años y todavía la sentía atrás, como si fuera a tocarle el hombro y decirle que tomaba muy caliente. No pensaba en ella todo el tiempo, solo en los silencios. Un bulto apareció de golpe al borde del camino. Héctor frunció el ceño y soltó el pedal. Algo no cuadraba. Bajó la velocidad hasta detenerse por completo. ¿Qué chingados es eso? Puso las luces intermitentes y descendió de la cabina. El aire era helado, seco, con olor a tierra mojada. Se acercó con pasos lentos, mirando alrededor. Nada, nadie, solo ese objeto ahí, como plantado por el destino, era una cuna, vieja, de madera clara, con la pintura descascarada. Una cobijita raída cubría algo en su interior. Héctor tragó saliva. El corazón empezó a golpearle en el pecho. Se agachó. Las manos, grandes y curtidas, temblaban al levantar la manta. Una bebé, dormida, respiraba con calma, envuelta como tamalito, con las mejillas sonrosadas por el frío. No lloraba, no se movía, solo estaba ahí, como si alguien la hubiera puesto con cuidado para que él la encontrara. «No mames», miró a los costados, esperando una broma, una cámara oculta, algo, pero no había nada, solo la carretera y el viento. Entonces vio el collar, una cadenita barata con un dije de plástico, en letras grabadas. Luz. El estómago se le hizo nudo. La tomó en brazos con torpeza, como si fuera de cristal. Estaba tibia, viva. «¿Quién te dejó aquí, chiquita?», susurró, sintiendo que algo en su pecho se quebraba por dentro. Una ráfaga más fuerte lo sacudió. La bebé movió una manita y soltó un quejido débil. No podía dejarla. Eso era claro. La llevó a la mula con cuidado, la envolvió en su campera de lana gruesa y la acomodó en el asiento. Ella seguía dormida, ajena a todo. Encendió el motor. Un chirrido largo como un suspiro metálico. «Órale, ahora sí que me metí en una bronca». Miró por el espejo retrovisor. El camino estaba vacío, pero sentía como si alguien lo estuviera observando desde muy lejos. No lo sabía, pero esa parada no era solo por compasión. Era el principio de algo más grande, algo que lo iba a poner cara a cara con lo que había querido olvidar toda su vida. Héctor seguía con las manos en el volante, pero su mente estaba lejos. Luz respiraba tranquila, envuelta en su chamarra, y él la miraba de reojo como si no terminara de creer lo que acababa de pasar. «¿Qué pedo con esto?», murmuró, sintiendo cómo el corazón le latía en el cuello. No había señal, ninguna, ni siquiera una rayita. Revisó el celular una vez más, como si por arte de magia fuera a cambiar algo, pero nada. Ruta vacía, cielo nublado. El silencio pesaba más que el diésel en la caja. Volvió a mirar a la niña. Su carita estaba serena, como si no supiera que había sido dejada a la orilla del mundo. Eso le pegó, le dolió en una parte del alma que creía seca. «¿Quién te deja ahí, dijo en voz baja.
¿Y por qué chingados? Encendió el motor otra vez, esta vez más decidido. No iba a dejarla, eso ni pensarlo. No importaba si se metía en broncas o si lo acusaban de lo que fuera. Esa criatura no iba a pasar una noche más en medio de la nada. Condujo lento, atento a cualquier señal, cualquier indicio de movimiento. Nada, ni autos, ni gente, ni siquiera animales. Era como si la Patagonia se hubiera tragado al resto del mundo. A los pocos kilómetros encontró un desvío de tierra que llevaba a un parador viejo, medio abandonado. Frenó frente a un pequeño puesto de gasolina cerrado y una tiendita que parecía haberse rendido hacía años, pero había un teléfono público. «Con suerte sirve», dijo bajando de la mula. Antes de salir, miró a Luz. Dormía como si el mundo no fuera tan culero. Marcó a la policía del pueblo más cercano, pero la línea sonaba ocupada. Intentó con otra, un número que recordaba de un viaje anterior. Nada. Todo muerto. Volvió al camión y se sentó con un suspiro largo. Apoyó la frente en el volante. Esto no es normal. De pronto la niña soltó un gemido, pequeño, agudo, como un susurro de llanto que no terminaba de salir. Héctor se giró rápido y la tomó en brazos. La sintió tibia, frágil, un olor tenue a leche agria, a tela vieja. «Tranquila, chiquita, ya va, ya va», empezó a mecerla con torpeza. Hacía años que no cargaba a un bebé. Se sentía como un gigante con manos de piedra, pero ella, poco a poco, se fue calmando. Un suspiro, una boquita que se abría apenas. Volvía al sueño como si nada. Entonces, sin pensar, Héctor la abrazó más fuerte. Un nudo le apretó la garganta. No era su hija, lo sabía, pero había algo en ella, algo que removía cada rincón de lo que creía enterrado. Clara, su niña, el accidente. Todo vino de golpe, como una ola helada en el pecho. Sacudió la cabeza. No era momento para caerse. «Vamos con Marta. Ella va a saber qué hacer». Metió primera y arrancó. El camino hacia el pueblo era largo, pero conocía cada curva, cada subida. Tenía que llegar antes de que cayera la noche. No podía explicarlo, pero sentía que el tiempo corría en su contra, como si algo allá afuera estuviera buscándola, o peor, esperándolos. La cuna seguía ahí, abandonada al borde de la ruta, pequeña, sola, y él, sin saberlo del todo, ya había elegido su destino. La lluvia empezó de golpe, sin aviso, como si el cielo se hartara de guardar tanto. Los limpiaparabrisas de la mula apenas daban abasto, y el rugido del motor era lo único que rompía el silencio de la ruta. Héctor manejaba con la mirada fija al frente, pero la cabeza hecha un desmadre. «No puedo quedarme con ella», murmuró más para sí que otra cosa. Volteó a verla. Luz dormía en el asiento, envuelta en su chamarra, agarrando con su manita un pedazo del forro como si fuera lo único seguro en el mundo. Y ahí estaba el dilema, clavado como espina en el pecho. ¿Entregarla? ¿Dónde? ¿A quién? Pensó en la comisaría del último pueblo, unos 50 kilómetros atrás. Pero el recuerdo de la vez que fue a reportar un robo lo detuvo. Oficiales huevones, todo en papel, cero empatía. Lo iban a ver con cara de sospechoso, eso era fijo. «Y si piensan que yo la robé», suspiró. «Me la quitan y ni quien pregunte por ella». El parabrisas se empañó un poco. Bajó la ventanilla para que entrara aire frío. Afuera, el paisaje era puro gris, monte bajo y cerros lejanos envueltos en neblina, Patagonia en su estado más bruto. De pronto, una señal en la radio tronó, una voz borrosa, interferencia mezclada con música de folclore. Giró el dial con cuidado. Nada claro. Estaban aislados. El corazón le dio un salto. Chingado. ¿Y si fue intencional? Ese pensamiento se le metió como plomo. ¿Y si alguien la dejó ahí sabiendo que él iba a pasar? No era imposible. Mucha gente lo conocía. Sabían que era de los que paran por compasión, que no se hacen pendejos. Negó con la cabeza. No podía empezar a imaginar teorías locas. Tenía que actuar, sí, pero con cabeza fría.
Volvió a hablarle, bajito. No sé qué hacer contigo, Luz. No soy ni papá, ni rescatista, ni héroe. Nomás soy un viejo con un camión que ya no tiene a quién llevarle regalos. Una punzada en el estómago lo hizo callar. Era el recuerdo de su hija, el accidente, esa curva maldita donde la vida se le fue en segundos. Y ahora tenía a esta niña en el asiento, como si el universo le estuviera dando una segunda oportunidad o una prueba. El clima empeoró. Rachas de viento golpeaban la mula de costado. Las manos le sudaban en el volante. Ya no era seguro seguir, pero tampoco quería parar en medio de la nada. Entonces recordó a Marta, la enfermera jubilada que vivía en Los Sauces, un pueblito a 1 hora más al sur. Vieja amiga, medio bruja pero con corazón enorme. Si alguien sabía qué hacer, era ella. Marcó el cambio de dirección con decisión. El camino era más largo, pero confiaba en Marta más que en cualquier autoridad. «Órale, chiquita, vamos con una amiga», dijo, girando el volante mientras la lluvia tamborileaba con fuerza en el techo. La bebé se movió un poco, como si hubiera entendido. Héctor sintió un escalofrío. No sabía si era por el clima, el miedo o la sensación de que algo invisible los estaba empujando hacia ese destino. Pero no frenó, aceleró. Porque aunque no lo decía en voz alta, en el fondo, muy en el fondo, algo en él empezaba a cambiar. Cuando la mula se detuvo frente al dispensario, ya era casi de noche. El viento seguía soplando con ganas y una llovizna helada empezaba a caer. Héctor apagó el motor y se quedó unos segundos mirando la fachada del edificio. Paredes despintadas, ventanas con cortinas cerradas y una lámpara que parpadeaba junto a la puerta. Tomó a Luz con cuidado, la acomodó contra su pecho y bajó. Caminó rápido, pisando charcos sin fijarse, mientras la bebé soltaba un quejido suave, como si sintiera el cambio de clima. Tocó la puerta con los nudillos. «¿Marta? ¿Estás ahí?» «Soy yo, Héctor». Tardó, pero se abrió. La figura menuda de Marta Aguilera apareció envuelta en un chal grueso. Tenía la misma cara de siempre, cejas fuertes, mirada que atravesaba y esa mezcla de ternura y carácter que podía curar o regañar con la misma intensidad. «Carajo, Ramírez, a estas horas y con un bebé». «Necesito tu ayuda, Martita», dijo él, entrando sin esperar invitación. Marta cerró la puerta tras ellos y los guió directo al consultorio, un cuartito cálido con olor a alcohol, eucalipto y café viejo. Encendió una lámpara de mesa, se frotó las manos y extendió los brazos. «Dámela. A ver esa chiquita». Héctor la entregó sin decir palabra. Marta colocó a Luz sobre la camilla con delicadeza, revisó su temperatura, sus reflejos, su respiración. Movimientos seguros, sin perder tiempo. Héctor la miraba de pie, con las manos en los bolsillos, apretando los puños como si esperara un veredicto de vida o muerte. «Está bien, dentro de lo que cabe», dijo ella, al fin. «Un poquito deshidratada, pero nada grave. ¿Dónde la encontraste?» «A la orilla de la ruta, sola, en una cuna, con esto». Le mostró el collar con el nombre grabado, Luz. Marta frunció el ceño y se cruzó de brazos. «¿Y llamaste a alguien?» «Intenté, pero no entra señal. Y los teléfonos públicos no sirven. Nadie sabe nada». Ella se quedó callada un rato, mirando a la niña como si intentara leer un mensaje oculto en sus facciones. «Aquí no ha llegado ningún aviso, ni por radio ni por la estación, ninguna madre buscándola». «Eso no me cuadra, Héctor. Una bebé así no desaparece sin que alguien lo note». «¿Y si no quieren que la encuentren?», preguntó él, bajito. Marta lo miró, directo a los ojos, y por un momento, algo en el aire se volvió más pesado. «¿Tú crees que alguien la dejó ahí a propósito?» «No sé, pero algo no me huele bien, Martita, y si la dejo en manos de cualquiera, la pierdo. Y ni Dios sabe dónde va a terminar». Marta suspiró, se sentó junto a la camilla y le acarició la frente a la bebé, que ahora dormía otra vez. «Tú no viniste aquí solo por ayuda médica. Viniste porque confías en mí.
y porque sabes que esto no es normal. Exacto, dijo Héctor sin titubear. Entonces quédate esta noche. Vamos a pensar bien qué hacer. No te precipites, no tomes decisiones a lo güey. Mañana haremos unas llamadas. Veré si alguien sabe algo. Pero si esto es lo que creo, hay algo mucho más oscuro detrás. Héctor asintió. No tenía todas las respuestas, pero había encontrado el lugar correcto para empezar a buscarlas. Y Luz seguía ahí, durmiendo tranquila, como si supiera que por primera vez en su vida alguien iba a pelear por ella. El sol apenas había salido cuando tocaron la puerta. Un par de golpecitos secos, precisos. Marta estaba preparando café en la cocina del dispensario y Héctor terminaba de cambiarle el pañal a Luz con más torpeza que técnica. ¿Esperas a alguien?, preguntó ella dejando la cuchara sobre la hornilla. Ni idea, respondió él mientras cubría a la bebé con una mantita. Marta abrió con cuidado, con ese gesto de «ya me la sé» que traía desde que trabajaba en el hospital público. Del otro lado estaba un hombre alto, de uniforme, con una sonrisa fácil y ojos que no dejaban de escanear el lugar. «Buen día, doña Marta», saludó. «Suboficial Torres, destacamento de Los Sauces. Me dijeron que anoche llegó un camionero con una criatura. ¿Puedo pasar?» Marta se tensó un poco. No era novata. La forma en que lo dijo, tan informal pero tan puntual, le sonó raro. Igual se hizo a un lado y lo dejó entrar. «Pase, oficial. El camionero es Héctor Ramírez. Y sí, llegó con una bebé que encontró en la ruta. Está en buenas manos». Torres saludó a Héctor con una palmada liviana en el hombro. Él respondió con un gruñido y un leve movimiento de cabeza. «¿Así que fue usted quien la encontró?», preguntó el suboficial, paseando la vista por la camilla donde dormía Luz. «Qué cosa más rara, ¿no?». «Más que rara, jodida», respondió Héctor sin rodeos. «¿Ya se enteraron en la comisaría?». «Pues, por eso estoy aquí». No hubo denuncias. Nadie ha reportado a una niña perdida ni en Los Sauces ni en los pueblos cercanos. Eso es lo que nos tiene con la ceja levantada. Marta cruzó los brazos. «¿Y cómo supieron ustedes que estaba aquí?». Torres sonrió, pero no le llegaba a los ojos. «Una llamada anónima. Dijeron que un trailero había llegado con una bebé rescatada. Nos pareció extraño. Venimos a verificar que todo esté en orden». Héctor lo miró de frente. «Todo está en orden. La niña estaba sola. Yo la recogí y la traje aquí porque no hay forma de comunicarse en la ruta. Si alguien la está buscando, quiero saberlo». Torres asintió despacio. Luego se acercó un poco a la camilla y vio el dije con el nombre. «Luz», leyó en voz baja. «Le revisaron si tiene chip subcutáneo o algún registro médico». «No traía nada», interrumpió Marta. «Y no estamos hablando de un perro, oficial. Es una bebé abandonada. Debería estar más preocupado por eso que por interrogar a quien la encontró». Un silencio incómodo llenó el consultorio. «Claro, claro», dijo Torres, reculando. «No me malinterpreten. Solo estoy haciendo mi trabajo. Pero si me permite, don Héctor, le recomiendo que entregue a la niña a las autoridades. Esto puede complicarse si alguien malintencionado arma una historia diferente». «¿Y si las autoridades son parte del problema?», preguntó Héctor directo. Torres parpadeó, sorprendido. «¿A qué se refiere?». «A nada. Es una suposición. Pero ya que vino, ¿por qué no investiga qué hacía una niña sola en medio del monte, en vez de venir a verme como si yo fuera el sospechoso?» Marta, desde la puerta, lo miraba con atención. Había visto esa forma de sonreír antes, cordial, pero con filo, y esa manera de ir directo a la información que nadie había compartido públicamente no era común. Torres finalmente se despidió con una sonrisa tensa y la promesa de que mantendrían el caso abierto. Cuando se fue, Marta cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. «Ese cuate no vino a ayudar», dijo en voz baja. «Vino a ver si tú ya sabías demasiado, y no le gustó lo que encontró». Héctor asintió, mientras volvía a mirar a Luz,
que seguía durmiendo como si el mundo allá afuera no fuera un desmadre. Y en ese momento lo supo. No podía confiar en nadie más que en ellos. Esa tarde, el viento se calmó. Era raro, como si el mundo hubiera decidido darse una tregua. Adentro del dispensario, Héctor estaba sentado en un sillón viejo, con Luz dormida sobre su pecho, envuelta en una manta de cuadros que olía a lavanda. No había ruido, solo el leve ronquido de la bebé y el tic-tac de un reloj colgado en la pared. Héctor no decía nada, pero sus ojos no paraban. Cada tanto le acariciaba la cabeza, despacito, como si el mínimo movimiento pudiera despertarla. «Así se dormía mi nena», murmuró sin pensar. No había nadie más en la sala. Marta había salido a hacer unas llamadas al centro comunitario, y en ese instante de calma, los recuerdos se colaron como cuchillos envueltos en terciopelo. Su hija, Camila, tenía esa misma costumbre, quedarse dormida sobre su pecho con los dedos agarrando su camisa. Recordó el sonido de su risa, el olor de su cabello después del baño, la vez que le dijo, «No te vayas tanto tiempo, papá». Esa fue la última vez que la vio. El dolor subió como ola, pero esta vez no lo empujó al abismo. Esta vez lo sentía diferente, como si Luz, sin saberlo, estuviera apagando ese incendio que llevaba por dentro desde hacía años. «¿Qué me estás haciendo, chiquita?», le susurró. Luz se movió apenas, soltando un suspiro. Héctor sonrió sin darse cuenta. No era una sonrisa alegre, sino una mezcla rara de alivio, miedo y algo más viejo, esperanza. Marta regresó, secándose las manos con un trapo. «Llamé a 2 radios comunitarias», dijo. «Nada, nadie ha mencionado una bebé desaparecida, tampoco en los hospitales. Es como si no existiera». Héctor la miró, serio. «¿Y si de verdad no hay nadie buscándola? ¿Qué pasa si me la quedo?» Marta paró en seco. «¿Cómo? Eso. ¿Y si me la quedo?», repitió más firme. «Digo, legalmente no tengo cómo, pero ¿y si nadie aparece?». Marta lo observó largo rato, como si estuviera escaneando más allá de sus palabras. «¿Estás hablando con el corazón o con la culpa?». «Con las 2 cosas, pero más con el corazón, creo. No sé cómo explicarlo, Martita. Es como si la vida me hubiera puesto esto en el camino para sacarme del hoyo». Ella se acercó, le puso una mano en el hombro. «Yo sé lo que perdiste, Héctor, y entiendo lo que estás sintiendo, pero esto no es tan fácil. No puedes simplemente adoptarla como si fuera un cachorrito. No quiero reemplazar a nadie, solo no puedo dejarla sola. No después de cómo la encontré. No después de esto». Marta suspiró. «Mira, si de aquí a unos días no aparece nadie, puedo mover algunos contactos, gente que se mueve por fuera del sistema, pero que cuida a los niños de verdad. Mientras tanto, quédate con ella. Protégela, pero hazlo con los pies en la tierra. ¿Me oyes? Órale, lo prometo». Esa noche, Héctor no durmió. Se quedó en el sillón, con Luz en brazos, viendo cómo respiraba, cómo se acurrucaba, y por primera vez en mucho tiempo no sintió ese vacío que lo perseguía en cada curva de la ruta. Ya no estaba solo, y eso, lo sabía, era el principio de algo que iba a cambiarlo todo. La mañana siguiente amaneció pesada, como con el cielo atorado. Héctor decidió ir solo al destacamento de policía del pueblo. Marta se quedó con Luz, con una mirada que decía más de lo que cualquier advertencia podía expresar. El edificio era chiquito, de esos que parecen más una oficina postal que una comisaría. Un policía joven con cara de no querer estar ahí lo recibió en la entrada. «¿Qué se le ofrece, don? Vengo a reportar una bebé que encontré en la ruta. Lleva conmigo un par de días». «Nadie la ha reclamado, ni en radios ni hospitales». El joven lo miró incómodo. Tecleó algo en una computadora vieja que sonaba como tractor y luego alzó la vista con una sonrisa vacía. «¿Tiene algún documento de la niña? ¿Alguna prueba de que no es suya?» Héctor frunció el ceño. «¿Cómo voy a tener papeles si la encontré tirada en el monte?».
Entiendo, pero sin pruebas o denuncias oficiales no podemos iniciar nada, respondió el agente quitándole importancia. Lo mejor es que la entregue al sistema de protección. Nosotros la derivamos y listo. ¿Y si nadie la busca? ¿Qué hacen con ella? Eso ya no es asunto nuestro, señor. La manera en que lo dijo, tan rápido, tan ensayado. Héctor sintió un cosquilleo incómodo en el estómago. Se quedó mirándolo unos segundos. Luego se dio media vuelta sin despedirse. De regreso en la mula, encendió el motor y sintonizó la radio, más por costumbre que por interés. Una voz temblorosa llenó la cabina. En otras noticias, continúa la incertidumbre en la región por la desaparición de un bebé mapuche en el sector de Piedra Azul. Las autoridades aseguran que están investigando, pero la familia denuncia negligencia. Héctor giró el volumen. Piedra Azul quedaba a unas horas de ahí. ¿Otro bebé? La noticia siguió. Otra desaparición en Lago Blanco, hacía menos de un mes. Ninguna resolución. Las madres, desesperadas, las autoridades, mudas. Apretó el volante. Las coincidencias se le amontonaban en la cabeza. Al llegar al dispensario, Marta lo estaba esperando en la puerta. Su cara lo dijo todo. Tampoco me quieren dar información en el hospital, dijo. Me dijeron que no tienen registros de recién nacidos abandonados, pero supe que hace 2 semanas una chica vino sangrando diciendo que le habían quitado a su bebé. Nadie registró nada. Nadie la vio. Héctor se quedó en silencio, sintiendo cómo la piel se le erizaba. ¿Y si Luz es una de esas niñas? Es lo que estoy empezando a pensar, dijo Marta bajando la voz. Y si es así, estamos metidos en algo más grande. Esto no es solo abandono, es otra cosa. Una red, dijo él casi sin querer. Tráfico. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier trueno. Ambos sabían que esa palabra no se lanzaba a la ligera, pero también sabían que algo olía podrido, muy podrido. Luz lloró desde la habitación, rompiendo el momento. Héctor entró rápido y la cargó sin pensar. Su llanto se calmó en cuanto sintió el calor de su pecho. Y ahí, mientras la mecía, Héctor tomó una decisión. No iba a dejarla, no hasta saber toda la verdad. Aunque eso le costara la ruta, la libertad o algo peor. La tarde estaba gris cuando Héctor llegó al pequeño cuarto de Marta. El dispensario estaba más tranquilo que de costumbre. El silencio pesado, solo roto por el murmullo de la lluvia en el techo. Dejó la mula estacionada fuera y al entrar notó algo en la mesa. Un sobre blanco, sin remitente, sin dirección. Estaba apoyado justo donde Marta solía dejar la taza de café. Algo en el aire cambió de inmediato. Héctor lo miró unos segundos antes de acercarse. Su instinto le decía que no debía abrirlo, pero la curiosidad pudo más. Lo tomó con manos firmes, sin mostrar señales de alarma, y lo rasgó con un movimiento seco. Dentro había unas fotos en blanco y negro desordenadas. Primero vio a una mujer joven, con el rostro borroso, abrazando a un niño pequeño. Luego otra foto, en la que una niña de unos 3 años jugaba cerca de lo que parecía un camión, su sonrisa iluminada por el sol. Y la última, un bebé envuelto en una manta, como si estuviera a punto de ser dejado en algún lugar. Héctor palideció cuando vio la última foto, una niña de unos meses, casi idéntica a Luz, con los mismos ojos grandes y las mejillas redondas. No tenía dudas. Era ella. Dejando las fotos sobre la mesa, extendió el papel que venía con el sobre. Allí, en letras rojas, había una advertencia. Ella iba a ser la próxima, no la devuelvas. La sangre se le heló en las venas. La amenaza era clara. La rabia lo invadió, seguida de un nudo de miedo. Ahora no solo estaba involucrado por casualidad, ahora alguien sabía lo que estaba haciendo. La puerta se abrió de golpe y Marta entró, seguida por un par de bolsas con provisiones. Al ver el sobre abierto y las fotos esparcidas sobre la mesa, su rostro se endureció al instante. «¿Qué es esto?», preguntó acercándose con cautela. «Un aviso»,
respondió Héctor, aún mirando las fotos, incapaz de apartar los ojos de la imagen de Luz, tan tranquila, tan inocente, como si nada malo pudiera sucederle. ¿De quién? Su voz era baja, como si temiera que alguien estuviera escuchando. No tengo idea, pero lo que sí sé es que no es una amenaza vacía. Esto es real, Martita. Lo que está pasando aquí no es algo que yo pueda manejar solo. Marta se sentó lentamente, con la mirada fija en las fotos, sin decir nada durante un largo rato. Héctor sentía cómo el sudor frío le recorría la espalda. Sabía que este era el momento en el que todo cambiaría. No podía dar marcha atrás. «Héctor, esto no es solo un caso de abandono», dijo Marta con tono grave, casi como si lo estuviera preparando para lo que vendría. «Esto tiene que ver con algo mucho más grande, con algo que ha estado ocurriendo bajo el radar durante años. Tal vez tú ya lo sospechabas, pero ahora no hay vuelta atrás». Héctor cerró los ojos, respirando profundamente. Las palabras de Marta lo golpearon, pero no había tiempo para procesarlas. Algo mucho más grande estaba en marcha y él ya estaba dentro. No importaba si quería o no, no había manera de escapar ahora. «Voy a quedarme con ella», dijo finalmente, con una certeza que no sentía antes. «No voy a dejarla, Martita. No sé qué más está pasando, pero no voy a entregarla a ese sistema podrido». Marta lo miró con una mezcla de preocupación y apoyo. «Lo sé, y te voy a ayudar, pero esto se va a poner feo. Hay gente poderosa detrás de todo esto. No podemos enfrentarlo solos». El viento volvió a golpear la ventana, un recordatorio constante de que el peligro estaba cada vez más cerca. Héctor miró la foto de Luz una vez más, esa pequeña cara que lo había cambiado todo, y sintió una oleada de protección que lo hizo más firme que nunca. «Ya no estamos solos en esto», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y no voy a dar un paso atrás. Vamos a averiguar quién está detrás de todo esto, Martita. Vamos a encontrar la verdad». El silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez ya no era solo el peso de la duda lo que los rodeaba. Era el peso de la decisión tomada, de lo que vendría y de lo que tal vez ya no podría ser detenido. El viento había cambiado. No era como antes. Ahora soplaba con un zumbido raro, como si arrastrara secretos. Héctor lo sentía en la nuca mientras preparaba la mula con las manos firmes, aunque por dentro le temblara todo. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Marta desde la puerta del dispensario, con Luz en brazos. «No hay otra, Martita, ya no es seguro aquí. Si alguien nos está vigilando, si ya saben quiénes somos, tenemos que movernos. No quiero que le pase nada a la niña, ni a ti». Marta asintió, pero no soltó a Luz todavía. La miraba como si fuera lo más frágil del mundo, y tal vez sí lo era, o lo más valioso. «Tengo un contacto en Neuquén», dijo. «Andrea Valdés, periodista, de las que no se venden fácil. Le conté por encima lo que sabemos. ¿Le interesa? ¿Confías en ella? Más que en cualquier autoridad de por aquí». Héctor subió las provisiones a la parte trasera de la mula, revisó las llantas, el tanque, cada rincón. No quería sorpresas en el camino. «Entonces vamos allá», dijo, «pero no por la ruta principal. Nos vamos por la vieja de Ripio, esa que pasa por el cañadón. Va a ser más lenta pero menos visible». Marta le entregó a Luz con suavidad. La niña se acomodó en su pecho como si supiera que el viaje apenas comenzaba. Héctor le acarició la espalda, respirando hondo. «¿Y si te detienen?», preguntó Marta, con la voz cargada de un miedo que no quería mostrar. «Entonces improviso, pero no me la van a quitar. Eso te lo juro por lo más sagrado». Antes de arrancar, Marta le metió una carpeta delgada bajo el asiento del copiloto. Fotos, copias de lo que vino en el sobre, un par de datos que logré sacar. No es mucho, pero si le pasa algo a alguien, alguien más tiene que saberlo. «Chingona como siempre, Martita», dijo él intentando sonreír. Cuando el motor rugió, algo dentro de Héctor también se encendió. No era solo adrenalina, era determinación.
Ya no era un simple trailero arrastrando el pasado. Ahora tenía una misión y no había regreso. Salieron del pueblo con las luces bajas, ni una palabra, solo el sonido de la grava bajo las llantas. A medida que se alejaban, el aire se sentía más limpio, pero la tensión seguía igual de densa. En un tramo estrecho, al borde de un barranco, una camioneta blanca apareció en el retrovisor. No tenía placas visibles. Se acercaba, lenta. Héctor apretó los dientes. «No me jodas». Disminuyó la velocidad, dejó que se acercara. Pero justo antes de que lo alcanzaran, giró bruscamente por un desvío casi invisible, cubierto de matorrales. Apagó las luces y frenó en seco detrás de unos arbustos. La camioneta pasó de largo, sin detenerse. «Nos están siguiendo», dijo en voz baja, más para sí que para Luz, que dormía como si nada. El corazón le golpeaba el pecho. No podía fallar. No ahora. Volvió a encender la mula, despacio. Retomó el camino. Apretó los labios. Ya no se trataba solo de Luz. Se trataba de lo que significaba protegerla. De no dejar que se repitiera lo mismo que tantas otras veces en su vida. «Esta vez no me los van a arrebatar», susurró, mirando el camino que se perdía en la oscuridad. La decisión ya estaba tomada, y no había vuelta atrás. El primer encuentro fue en un café medio escondido en las afueras de Neuquén. Andrea Valdés llegó puntual, con una mochila cruzada al hombro y una mirada afilada que parecía ver más de lo que mostraba. No saludó con rodeos. «¿Tú eres Héctor? ¿Trajiste lo que te pidió Marta?» Héctor asintió y sacó la carpeta envuelta en plástico, la misma que Marta había preparado. La puso sobre la mesa sin decir palabra. Luz dormía en la carreola a su lado, tapada hasta el cuello. Andrea la miró un segundo con ternura. Luego volvió a enfocarse en él. «¿Sabes en lo que te estás metiendo?» «No tengo idea», respondió Héctor honesto. «Pero no voy a darme la vuelta ahora». Andrea abrió la carpeta, hojeó rápido los papeles, fotos de los otros bebés, copias de denuncias no registradas, la nota con la advertencia. Su expresión se volvió más tensa con cada página. «Esto es serio, muy serio. Si lo que ustedes creen es cierto, estamos hablando de una red que involucra médicos, policías y funcionarios. Gente que ha tapado esto por años. Lo sabemos, por eso venimos contigo». Andrea se acomodó en la silla, bajó un poco la voz. «Necesito tiempo, verificar datos, cruzar nombres, hablar con las familias. No puedo publicar nada sin pruebas sólidas. Si me equivoco, no solo me pueden demandar, me pueden desaparecer». Héctor asintió. «Haz lo que tengas que hacer, pero no me pidas que espere mucho. Hay alguien que ya sabe que Luz está conmigo. Me siguen, me observan. Esto no es solo teoría. ¿Crees que te rastrearon hasta acá? No tengo dudas. Vi una camioneta blanca sin placas, 2 veces, y no me siguen por casualidad». Andrea guardó la carpeta en su mochila y sacó un celular distinto, uno viejo, de esos que no se conectan a internet. «Usa este solo para llamarme a mí. Nada de mensajes, nada de fotos. Si algo se pone feo, marcas y yo caigo. Pero cuidado con las palabras que usas, ¿va? ¡Va!». Héctor tomó el celular y lo guardó. Afuera, el cielo empezaba a cubrirse otra vez, como si hasta el clima estuviera consciente de lo que estaba en juego. «¿Dónde piensas ir ahora?», preguntó Andrea, tomando un sorbo de café. «Tengo unos conocidos en Junín, gente de confianza. Vamos a escondernos un tiempo, lo justo para que tú hagas lo tuyo». Andrea lo miró con más atención. No veía a un trailero cualquiera, veía a un hombre que había vivido más pérdidas de las que un corazón aguanta, pero que aún así se aferraba a una bebé como si en ella estuviera su redención. «Tienes agallas, viejo», dijo con una media sonrisa, «pero este juego no se gana con huevos, se gana con cabeza. No te muevas más de lo necesario. Y si algo raro pasa, me avisas al momento». «Órale, pero prométeme una cosa, Andrea. Dime, si a mí me pasa algo, si alguien me calla,
No dejes que esta historia se entierre. Sácalo todo, aunque te cueste. Ella lo miró fijo, y por primera vez desde que se sentaron, su voz bajó a un tono más humano. Te lo prometo. Cuando se despidieron, no hubo abrazo, ni apretón de manos. Solo una mirada firme entre dos desconocidos que sabían que desde ese momento estaban en el mismo bando y que la verdad, pase lo que pase, ya había empezado a salir. La mula avanzaba por caminos secundarios, lejos de las rutas oficiales. Marta iba en el asiento del copiloto, con Luz en brazos, dormida, pero con la frente sudorosa. Héctor miraba el camino, pero cada tanto echaba un ojo al retrovisor. La paranoia ya era pasajera obligada. «No me gusta cómo respira», murmuró Marta, tocándole el pecho a la niña. «Está caliente, y la piel medio pálida. ¿Crees que sea fiebre?» «Sí, leve, pero hay que vigilarla, y con este clima peor». Afuera, el cielo seguía gris. Un viento del sur pegaba seco contra los vidrios, trayendo polvo y frío. El tipo de clima que se mete en los huesos y en la conciencia. Héctor sintió cómo el pecho se le apretaba. No había espacio para errores. No ahora. Tomó la radio portátil y la encendió con un clic. Nada más que estática. «Estamos muy jodidos si se nos enferma en medio de este monte, Martita». Ella no respondió. Solo abrazó a Luz más fuerte. El primer retén apareció al borde de un cruce sin señalizar. 2 hombres con chalecos naranjas y un vehículo oficial viejo. Uno de ellos alzó la mano para que detuvieran la marcha. Héctor frenó despacio. Marta cubrió el rostro de Luz con una manta ligera. «Documentos del vehículo», pidió el hombre sin siquiera saludar. «Aquí están», dijo Héctor, sacando los papeles del guantera. El otro uniformado caminó hasta el costado del camión y asomó la cabeza por la ventanilla del lado de Marta. «¿A dónde se dirigen?» «A casa de unos familiares, en Junín», dijo Marta con una sonrisa amable. «La niña no anda muy bien. Vamos buscando atención médica». El policía los miró unos segundos, muy fijo. Luego echó un vistazo dentro, pero no insistió. «Cuídense, la cosa anda fea por acá. Hay mucho loco suelto». «Órale». «Gracias», respondió Héctor, y arrancó. Apenas dejaron el cruce, Marta soltó un suspiro contenido. «Ese no era policía». «Lo sé», dijo Héctor, sin apartar la vista del camino. «Nos están buscando». Luz comenzó a llorar con un sonido ronco, débil. Héctor se detuvo en una gasolinera cerrada, bajo un techito de chapa oxidada. Marta le tomó la temperatura con un termómetro digital de viaje. 38,5. «Mierda. No podemos seguir así. Necesita un médico, aunque sea de esos rurales. Y arriesgarnos a que alguien la reconozca, y si nos denuncian, y si no hacemos nada y se nos va en el camino». Héctor no respondió. Miró a la niña, a ese cuerpecito tan frágil y caliente, y sintió cómo le subía la desesperación. En ese momento, el radio de la gasolinera prendió solo. Interferencia. Luego, una voz metálica. «Se buscan reportes de una pareja viajando con una menor, posible vínculo con desapariciones anteriores. Camión blanco, matrícula 7N4. Marta y Héctor se quedaron paralizados. «Es nuestra placa», dijo ella. Héctor apagó el radio con un manotazo y la miró de frente. «Tenemos que cambiar la ruta ya. No más paradas ni más pueblos. Nos vamos por la vieja serrana. Es más larga, pero no hay señal. Si Luz aguanta, llegamos a Junín mañana. ¿Y si no aguanta?» Silencio. «¿Qué harías tú? ¿Seguirías la ruta, aunque la niña esté mal? ¿O arriesgarías todo por buscar ayuda y tal vez perderla para siempre? Déjanos tu opinión en los comentarios». Esa noche acamparon en un claro al lado de un arroyo seco. Héctor cocinó algo rápido en una ollita de metal mientras Marta le daba agua a Luz con una jeringa. La fiebre bajó un poco, pero no desapareció. «No puedo creer que esté pasando esto», dijo Héctor mientras removía el guiso.
Toda mi vida manejé camiones, sin meterme con nadie, sin deberle nada a nadie. Y ahora estoy huyendo con una bebé en brazos. ¿Qué me pasó? Te pasó el amor, respondió Marta sin mirarlo. Y te pasó la vida que te quitó una hija, pero te devolvió el instinto. No te sientas culpable por eso. Él bajó la cabeza sin saber qué decir. Luz dormía otra vez, acurrucada entre mantas. Respiraba con dificultad, pero más tranquila. Héctor se acercó y le tocó la frente. Caliente, sí, pero menos. Aguanta, chiquita, ya vamos por ti. En el cielo no había estrellas. Pero en ese rincón oscuro del mundo, un hombre y una mujer seguían en movimiento, con el corazón encendido y el miedo atrás. Lo único que los sostenía era la fe y el amor que no estaban dispuestos a soltar. El camino hasta la comunidad mapuche fue como cruzar a otro mundo. La ruta se volvió de tierra rojiza, flanqueada por lengas torcidas por el viento. No había señal ni ruidos de ciudad, solo el crujido de las ramas bajo las ruedas y el murmullo de un río cercano. Héctor apagó la mula frente a una casita de madera. Salió un hombre de rostro curtido y mirada firme. Se saludaron con un apretón de manos silencioso, de esos que dicen, «Te reconozco, aunque no te conozca». «Soy Esteban», dijo el hombre. «Marta me habló de ustedes. Pasen, aquí no llegan los que no queremos que lleguen». Dentro, el ambiente era cálido. Una estufa a leña chisporroteaba y en la mesa ya había mate cebado. Marta se sintió en casa de inmediato. Héctor, en cambio, mantenía los hombros tensos. No confiaba en nadie, ya no. Pero esa noche, Luz durmió sin fiebre, y eso por un momento les dio respiro. A la mañana siguiente, mientras Héctor preparaba la mula para seguir el viaje, Esteban lo llamó a un costado. «Hay algo que debes oír», dijo. «No eres el único que ha pasado por esto». Lo llevó a una ruca más al fondo, donde un grupo de mujeres tejía en círculo. En cuanto Marta y Héctor se sentaron, el ambiente cambió. Silencio, miradas duras, dolor contenido. «Yo perdí a mi hija en el hospital de Zapala», dijo una joven de ojos secos. «Me durmieron en el parto. Cuando desperté, me dijeron que nació muerta, pero nunca me la dejaron ver». «A mí me dijeron que la mía se la llevaron a Neuquén para tratamiento», dijo otra. «Nunca me la devolvieron». Una tercera, más anciana, habló con voz pausada. «No todas hablan, tienen miedo, pero esto no es nuevo, viene de antes. Con las nuestras siempre ha sido así. Nadie pregunta, nadie busca». Héctor sintió un fuego en el pecho. No era solo rabia. Era impotencia mezclada con una necesidad brutal de justicia. ¿Y nadie hizo nada? ¿Con qué poder?, respondió Esteban. Ellos controlan los papeles, los hospitales, la policía. ¿Quién les va a creer a mujeres indígenas sin apellido fuerte? Esa tarde, Andrea llamó por el celular seguro. La señal era débil, pero su voz se escuchaba clara. «Cruzando los nombres que me diste, encontré algo», dijo. «Hay una fundación médica que figura en todos los casos. Manos nuevas, donaciones, asistencia a embarazadas vulnerables, supuesta ayuda legal, todo muy limpio por fuera. Y por dentro, vacío. No hay registros oficiales de sus actividades. Nadie responde los teléfonos. Y un dato curioso, uno de los médicos aparece vinculado a clínicas privadas en Chile. ¿Te suena?». Héctor sintió un escalofrío. Todo empezaba a encajar. Eso explicaría por qué nadie quiere que Luz aparezca. Ella iba a ser la próxima, pero fallaron. «Exacto. Y ahora están desesperados. Tienen miedo de que ustedes conecten los puntos». Héctor colgó sin decir más. Se quedó en silencio, viendo cómo Luz dormía en una hamaca tejida. Ese cuerpecito chiquito, que apenas pesaba, cargaba una historia demasiado grande. Esa noche, Héctor y Marta hablaron junto al fuego. No había más vueltas. «Tenemos que sacarlo todo a la luz», dijo ella. «Pero no desde la ruta, no solos. Hay que hacer ruido, que no puedan taparlo». «¿Y cómo se hace eso, Martita?». «Con pruebas.
con testimonios, con las mujeres que quieran hablar, con Andrea y contigo. Héctor bajó la mirada. ¿Y si no llegamos? ¿Y si no nos dejan? Marta le tomó la mano con fuerza. Entonces lo dejamos todo en el camino, pero esta vez no nos vamos a quedar callados. Y mientras las llamas bailaban en la estufa, Luz murmuró algo dormida, como si también supiera que el silencio, por fin, se estaba rompiendo. El primer aviso no vino de Andrea ni de Marta. Fue del celular viejo que Andrea le había dado a Héctor. Sonó una vez, luego otra. Sin vibrar, sin nada, solo una notificación nueva. Héctor lo sacó del bolsillo y vio el mensaje en la pantalla. Ya salió. Estás en la portada. Con el corazón latiéndole en los oídos, abrió el enlace. Una página de noticias alternativa, de esas que muchos tildaban de alarmistas, pero que eran las únicas que se animaban a decir lo que nadie más decía. Ahí estaba, la foto en baja calidad de la cuna en la ruta. El título lo decía todo. Adopciones fantasma. Red de tráfico de bebés opera en la Patagonia bajo protección de funcionarios. El cuerpo del texto era peor. Andrea no se había guardado nada. Nombres, fechas, declaraciones, testimonios anónimos de madres indígenas, vinculaciones con médicos, comisarías rurales y una fundación sin fines de lucro con fachada legal. Héctor se quedó helado. Por un lado, alivio. Por fin alguien estaba hablando. Por otro, terror. Ya no había forma de esconderse. «Martita», llamó desde la puerta. «Ya salió». Marta leyó el artículo en silencio. Al terminar, lo miró con ojos de piedra. «Ya no somos los que saben algo. Ahora somos los que lo dijeron en voz alta». Esa misma tarde, una camioneta blanca apareció en la entrada del camino que llevaba a la comunidad. No entró. Solo se quedó ahí, motor encendido, vidrios oscuros, como una advertencia sin palabras. Esteban lo vio primero desde el mirador de la ruca. Bajó tranquilo, pero con una escopeta colgada al hombro. «No van a cruzar la línea», dijo con calma. «Pero ya están marcando territorio». Marta apretó los labios. «Esto se va a poner feo». Héctor sintió cómo el miedo le volvía a subir por la columna. No por él, por Luz, por Marta, por los demás. Esa noche reforzaron las entradas a las casas, apagaron todas las luces y durmieron por turnos. El silencio se volvió denso, pesado, como si el bosque entero supiera que algo estaba por pasar. Al día siguiente, Andrea llamó. Su voz era tensa, más de lo normal. «Ya recibí 3 amenazas», dijo sin rodeos. «Llamadas desde números desconocidos, mensajes cifrados, una advertencia en la puerta de mi departamento». «¿Estás bien?» «Sí, por ahora. Pero esto va más rápido de lo que pensé. El artículo se compartió miles de veces. Ya hay medios grandes interesados, pero también gente que quiere silenciarlo. ¿Y tú?» «Yo sigo, pero necesito más. Necesito una voz real, una cara, un padre que cuente cómo encontró a Luz. Si no, dicen que es invento. ¿Puedes hacerlo?» Héctor tragó saliva. Miró a Luz, que jugaba en el suelo con un muñeco de trapo. Luego a Marta, que lo observaba en silencio. «Sí», respondió. «Vamos a hacerlo». Grabar la entrevista fue rápido. Andrea viajó con un camarógrafo hasta un punto intermedio. En una cabaña prestada, Héctor habló frente a la cámara. Contó todo. Cómo encontró la cuna, la reacción de las autoridades, las fotos, la persecución. No lloró, no se quebró, pero cada palabra llevaba peso. «No lo hice para ser héroe», dijo. «Lo hice porque no pude mirar para otro lado y porque esta niña merece más que silencio». Al terminar, Andrea lo abrazó. Marta se quedó al margen, pero con los ojos brillosos. Volvieron a la comunidad al anochecer, y mientras el cielo se teñía de naranja, Esteban les dio la noticia. La camioneta blanca ya no está, pero anoche alguien cortó el cerco del gallinero. No se robaron nada, solo dejaron esto. Les mostró una caja de cartón, con una foto adentro. Era la imagen de Héctor bajando del camión, con Luz en brazos, la noche que llegó al dispensario.
Una advertencia, una señal clara. «Ya saben dónde estamos», dijo Marta, con la voz rota. Héctor asintió, apretando la mandíbula. Ya no se trataba de ocultarse, ahora era resistir y pelear. Porque cuando dices la verdad en voz alta, los monstruos salen del monte. La madrugada los agarró saliendo de la comunidad. Luz dormía en brazos de Marta, bien tapada. Héctor conducía con los ojos bien abiertos, como si cualquier sombra pudiera esconder algo. La carretera era de ripio, flanqueada por cerros que parecían apretar el camino. A los 15 minutos apareció una camioneta gris, sin placas, con vidrios polarizados, a unos 100 metros atrás. No se acercaba, no se alejaba, solo los seguía. «Martita», dijo Héctor con voz tensa, «tenemos compañía». Marta se giró, miró por la ventanilla trasera. No hizo falta decir nada. Su cara lo decía todo. ¿Podemos perderlos? No en esta ruta. Hay que salir del camino principal. ¿Estás seguro? No, dijo apretando el volante. Pero si no lo hacemos ahora, no vamos a tener otra oportunidad. Giró de golpe por un sendero angosto entre los árboles, con ramas golpeando los costados de la mula. La camioneta dudó, pero lo siguió. La tierra volaba. El motor rugía como nunca. Héctor conocía esa zona de memoria, pero la lluvia de la semana pasada había vuelto todo más traicionero. El camino estaba lleno de pozos y piedras sueltas. «¡Sujétense!», gritó al pasar por un arroyo seco a toda velocidad. La camioneta aún venía detrás. Más cerca, cada tanto, las luces largas los encandilaban. Intentaban presionarlo, y entonces un ruido seco. ¡Pam! Un impacto fuerte en la parte trasera. Los habían chocado. Luz se despertó llorando, asustada. Marta la protegió con todo el cuerpo. «¡Nos quieren volcar!», gritó. «¡No voy a dejar que nos agarren!». Héctor giró bruscamente por una curva cerrada. El camión se ladeó, pero logró mantenerse en pie. La camioneta resbaló y perdió unos metros. Era la única ventaja que necesitaban. «Hay un atajo entre los pinos. Si lo encontramos...». Pero antes de terminar la frase, algo en él se quebró. El ataque de pánico no llegó con gritos. Llegó en silencio. Las manos de Héctor empezaron a sudar, los dedos a temblar. La respiración se le hizo corta, entrecortada, como si le hubieran puesto una bolsa en la cabeza. La imagen de Camila, su hija, le cruzó la mente como un rayo. El accidente, la curva, el auto volcado, la ambulancia que nunca llegó a tiempo. «¡No!», gritó, pero no a nadie, a algo, a todo. «¡Héctor!». La voz de Marta fue firme. «Respira, concéntrate en Luz. No estamos allá, estamos aquí». Él cerró los ojos un segundo, lo justo para que el camión tocara el borde del camino. «Vuelve, viejo, nos vas a matar». Héctor pegó un grito, uno que salió del fondo del alma, y retomó el control del volante. La mula respondió como si también supiera que se estaban jugando la vida. La camioneta volvió a aparecer, pero Héctor ya tenía un plan. «Vamos a perderlos en el bosque. Hay una vieja cantera abandonada más adelante, terreno difícil. Ellos no lo van a poder cruzar». Pisó el acelerador con todo. Las ruedas patinaron, pero logró meter la mula en un pasaje entre árboles que apenas se notaba desde el camino. Durante unos minutos todo fue caos. Ramas golpeando el techo, piedras reventando bajo las llantas, gritos ahogados. Y luego, silencio. Nada detrás, nada delante. Solo ellos y el crujido de las hojas bajo el camión. Se detuvo, bajó la cabeza sobre el volante y cerró los ojos. El pecho le subía y bajaba como si hubiera corrido un maratón. Marta se giró desde el asiento trasero, aún con Luz en brazos. «Lo hiciste, los perdiste». Héctor no contestó. Estaba temblando. «La próxima vez, si quieres derrumbarte, me avisas. Pero cuando Luz esté a salvo», dijo Marta con la voz temblorosa pero firme, «porque hoy estuvimos a nada». Héctor la miró. Luego miró a Luz, que ya no lloraba, solo lo observaba con esos ojitos enormes. Y entonces, sin decir nada, se quebró.
No fue un llanto fuerte, fue un sollozo seco, de esos que salen de donde uno ya no sabía que había dolor, pero no lloraba por miedo, lloraba por no haberla perdido y por todo lo que aún les faltaba enfrentar. La vieja cantera era un lugar muerto, árboles secos, piedras apiladas y un silencio pesado como plomo. Héctor estacionó la mula bajo una cornisa natural de roca. Marta improvisó un refugio con mantas mientras Luz dormía, agotada. La fogata chisporroteaba, pero el frío seguía pegando. Héctor no decía nada. Se sentó con los codos sobre las rodillas, mirando el fuego sin verlo. Marta lo observó un rato. Sabía que algo dentro de él se estaba desbordando desde que escaparon. «¿Cuánto más vas a aguantar así, Héctor?», preguntó de golpe, rompiendo el silencio. «No es solo el miedo, ni la camioneta, ni la niña. Eres tú. Te estás cayendo a pedazos por dentro». Él no respondió. Se quedó inmóvil, con la mandíbula tensa. «Te conozco, cabrón», insistió. «Desde que llegaste con Luz, traes un vacío en la mirada. Y hoy, cuando casi nos matas, ese vacío casi nos traga a todos». Héctor apretó los puños. El fuego le bailaba en los ojos. Luego al fin habló. Se llamaba Camila, mi hija. Tenía 7 años. Y Clara, mi esposa, ella era todo. Nos íbamos a encontrar en una hostería en San Martín. Yo venía manejando. Ellas venían en auto. Llovía como ahora. Hizo una pausa larga. Recibí la llamada cuando ya estaba tomando el último tramo. «Accidente en la curva del kilómetro 42», dijeron, pero no dijeron que no había ambulancia, que el camino estaba cortado, que los dejaron morir, solos, por horas. Marta bajó la mirada, tocándose el pecho. Héctor siguió. «Cuando llegué solo estaban los bomberos. Me dejaron ver el auto, volcado, aplastado. Todavía tenía el peluche de Camila en el asiento. Yo lo saqué con mis propias manos. Después de eso, ya no manejaba un camión. Manejaba un cascarón. Era lo único que me quedaba». Las palabras empezaron a salir como una presa rota. «Y luego aparece esta niña, ahí tirada en la ruta, como si alguien me la hubiera dejado. ¿Qué iba a hacer? Volver a mirar para otro lado. Otra muerte más». Su voz se quebró. «Yo estaba muerto, Martita. Tú dices que me estoy cayendo, pero yo ya estaba roto desde antes. Lo de hoy fue como volver al mismo punto. La curva, la velocidad, la niña llorando en el asiento». Marta se acercó despacio, se sentó a su lado y puso una mano sobre su hombro. «¿Y Luz? ¿Qué es para ti ahora?». Él la miró con los ojos enrojecidos. «Es todo. No es mi hija, lo sé, pero me recuerda lo que fui. Me recuerda lo que perdí. Y por primera vez en años me hace querer vivir». El silencio regresó, pero esta vez no dolía tanto. Marta le pasó una manta por los hombros y Héctor la aceptó sin discutir. Por primera vez en mucho tiempo, dejó que lo cuidaran. «Está bien que te duela, Héctor, pero no puedes arrastrar esa culpa como si fuera tu cruz. No te la mereces, y Luz no necesita a un mártir. Necesita a alguien que la elija. Cada día. La elijo. Ya lo hice. Entonces hazlo desde la vida, no desde la muerte». Héctor cerró los ojos y dejó que las lágrimas salieran sin resistencia. No por debilidad, sino porque al fin entendía algo, que su duelo no iba a desaparecer, pero podía transformarse en lucha, en protección, en amor. Luz lloró bajito, desde el rincón donde dormía. Héctor se levantó, la cargó y la abrazó contra su pecho. Ella se calmó casi al instante, y ahí, bajo un cielo oscuro y con el corazón remendado, Héctor supo que ya no estaba huyendo, estaba volviendo a sentir, a vivir, a ser, por ella y por todo lo que aún podía salvar. El llamado de Andrea llegó al amanecer. «Tengo algo para ustedes», dijo sin rodeos. «Una red de apoyo en Bariloche, de una organización que trabaja con casos de adopciones irregulares. Gente chida, comprometida. Van a proteger a Luz mientras avanzamos con la denuncia». «¿Es seguro?», preguntó Héctor,
aún medio dormido, con la voz raspada por el frío de la cantera. Más que cualquier comisaría, te lo juro. Media hora después, ya estaban en camino. La mula avanzaba por una ruta de montaña cubierta por neblina. Marta sostenía a Luz, que iba despierta, tranquila, con los ojos grandes y brillosos. A pesar del miedo, algo en el ambiente se sentía distinto, como si por fin la balanza comenzara a inclinarse a su favor. La casa estaba al final de una calle sin salida, rodeada de álamos y con un portón de madera gruesa. Los recibió una mujer de unos 50, con cabello trenzado y mirada firme. «Soy Gloria. Andrea me explicó todo. Pasen, aquí están seguros». Dentro, el lugar era cálido, con olor a pan casero y mate recién hecho. En las paredes había dibujos de niños y frases enmarcadas. El silencio también es complicidad. Ninguna niña más sin nombre. Héctor sintió que se le aflojaban las piernas. Por primera vez en días bajó la guardia. Gloria lo sentó a la mesa y luego apareció otra mujer, abogada, de voz suave pero decidida. «Ya hicimos la presentación judicial, el informe médico de Luz, el testimonio de Marta y tu declaración, Héctor. Todo está en trámite. Van a abrir una investigación formal. ¿Y si nos la quieren quitar?», preguntó él, casi sin aire. «No pueden», respondió la abogada. «No, sin pasar por un juez, y ustedes ya fueron reconocidos como cuidadores temporales. Luz queda bajo custodia protegida, con ustedes». Marta soltó un suspiro que parecía tener años de encierro. Héctor firmó sin temblar. Cada hoja era un paso más lejos del miedo, un paso más cerca de la verdad. Mientras tanto, Luz dormía sobre una manta tejida, con una expresión tan serena que parecía ajena a todo lo vivido. «¿Y qué sigue?», preguntó Héctor. «Ahora la parte más difícil», dijo la abogada. «El proceso legal. Buscar responsables, abrir expedientes, identificar a las víctimas. Esto apenas empieza». «Pero ya no estamos solos», dijo Marta. «No, ahora somos una red», respondió Gloria. «Y tú, Héctor, ya no eres un simple testigo, eres clave». Esa noche, después de cenar en silencio, Héctor se quedó un rato solo en el patio trasero. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Sentía la cabeza llena de cosas, pero el corazón empezaba a sentirse más firme. Marta salió con una taza de té. «¿Pensaste alguna vez en ser papá otra vez?». «No, nunca. Pensé que ya no podía ni cuidar de mí mismo. Pues mírate ahora, luchaste por una niña que ni sabías de dónde venía, y no solo eso, hiciste temblar a gente con poder. Eso no lo hace cualquiera». Héctor la miró, serio, pero con una chispa que antes no tenía. «Luz no llegó por casualidad. Y si tengo que seguir manejando esta mula por toda la Patagonia para protegerla, lo haré». Marta sonrió. No dijo nada más. Solo le tocó el hombro, fuerte, con cariño, y en ese gesto quedó todo: el dolor compartido, la lucha, la esperanza, la certeza de que la historia de Luz no iba a repetirse en silencio, porque ahora tenía nombre, rostro, y una familia que no estaba dispuesta a soltarla. La reunión con el equipo legal fue en una salita pequeña, con ventanas altas y olor a desinfectante. Luz dormía en una sillita, con una muñeca de trapo entre los brazos. Héctor no dejaba de mirarla, como si necesitara recordarse a sí mismo por qué estaba ahí. «Héctor», empezó la abogada, «tenemos que hablar de lo que sigue». «¿Ahora qué?», respondió él cansado, pero con los ojos firmes. «El juez va a pedir que Luz entre al sistema formal de acogida, hogares certificados, cuidadores registrados por el Estado». El silencio se volvió denso. Marta, sentada junto a él, se puso tensa al instante. «¿Y eso qué significa?», preguntó ella. «Significa que ustedes, por más que estén autorizados de forma temporal, no son una familia legal ante el sistema, y eso los deja afuera del proceso si no actúan ahora». Héctor apretó los dientes. «¿Y qué tengo que hacer?». «Solicitar la tutela legal, como tutor oficial. No es una adopción, pero te da derecho a seguir con ella mientras se resuelve su situación».
¿Y si no lo hago? Se la llevan. Héctor bajó la mirada. Marta le tomó el brazo. Es tu decisión, pero hazla con el corazón, no por miedo. Esa noche Héctor no pudo dormir. Salió al porche de la casa refugio con una manta sobre los hombros. El viento bajaba de la montaña con fuerza, frío, cortante, pero lo que le helaba no era el clima, era la idea de soltarla, de verla irse a otro lugar, con otra gente, en un sistema que no la conocía, que no la amaba. Se sentó en un tronco húmedo, cerró los ojos, imaginó la cuna en la ruta, el silencio de esa mañana, la piel fría de la niña, y luego su risa, la primera vez que la escuchó reír. Su mano en la suya, su olor, le dolía el pecho como si alguien le estuviera arrancando algo desde dentro. Y entonces lo vio claro. No puedo perderla, murmuró. A la mañana siguiente, Marta lo encontró en la cocina, solo, con los papeles frente a él. ¿Ya decidiste? Héctor asintió sin levantar la vista. Sí, voy a pedir la tutela. No sé si voy a poder con todo. No sé si tengo la edad, ni la fuerza, ni la cabeza, pero sé que la amo. Y sé que si la dejo ir, no me lo voy a perdonar. Marta se acercó y le acarició la nuca, como una madre lo haría con su hijo. Eso que acabas de decir ya es ser padre. Héctor firmó el formulario. Lento, seguro. Presentar los papeles fue un trámite más duro de lo esperado. Preguntas, cuestionamientos, documentos que no tenía. Un pasado que no ayudaba, divorciado, sin casa propia, años en la carretera. ¿Tiene ingresos estables? Sí, soy camionero, tengo mi mula, trabajo independiente. ¿Red de apoyo familiar? Solo Marta. El juez no respondió, tomó nota, revisó la documentación. Vamos a iniciar la evaluación. Será largo, pero la niña se queda con usted mientras tanto, dijo sin emoción. Cuando salieron, Héctor respiró hondo, como si hubiera corrido 10 kilómetros. ¿Eso fue un sí?, preguntó Marta. Fue un vamos a ver, pero Luz no se va, respondió él. Y eso, por ahora, es lo único que importa. Esa tarde Héctor le dio de comer a Luz. Ella, con las manos sucias de papilla, le tocó la barba y le dijo algo que no entendió. Un balbuceo, un intento de palabra. ¿Qué dijiste, chiquita? Luz volvió a decirlo, ahora más claro. Tata. Y ahí, en medio de esa simpleza, se le desbordó el alma. Porque en esa palabra mínima estaba todo lo que él había esperado sin saberlo. Ya no había dudas. Iba a pelear por ella hasta el final. El video de la entrevista a Héctor, donde contaba cómo había encontrado a Luz en la ruta, se volvió viral en cuestión de horas. Andrea lo publicó en su portal independiente y en menos de un día lo estaban compartiendo portales nacionales. Influencers, activistas, hasta artistas de televisión. Las redes se incendiaron. El hashtag «¿Dónde están los bebés?» se multiplicó por todo el país. Héctor lo vio todo desde el comedor del refugio, con Luz en brazos y Marta a su lado. En la televisión, los noticieros mostraban imágenes del camión, de la cuna abandonada, de las comunidades que hablaban por fin. «No pensé que esto fuera a llegar tan lejos», dijo con voz baja. «A veces la verdad solo necesita un empujoncito», respondió Marta sin dejar de mirar la pantalla. «Y tú le metiste una patada. El primer operativo fue en Zapala. 2 médicos detenidos. Luego cayó un oficial retirado de la policía rural. A los pocos días detuvieron a una monja que administraba una casa hogar ilegal en Bariloche. Todos tenían conexiones con la Fundación Manos Nuevas. Las imágenes eran impactantes. Esposados, cabezas bajas, rodeados de periodistas. Las víctimas empezaron a hablar. Mujeres mapuche, madres jóvenes, mujeres solas, todas con la misma historia. Bebés que murieron en partos mal documentados. Desapariciones, silencios. Andrea apareció en varios programas de televisión, defendiendo el trabajo del equipo. Nunca mencionó directamente a Héctor, pero todos sabían que él era el corazón de la historia. «Es una victoria», dijo Marta mirando la lista de detenidos. «No completa, pero real». «Sí,
respondió Héctor. Pero todavía faltan. Días después, la abogada del caso los citó para una actualización. Tenemos buenas noticias, dijo al llegar. La causa está avanzando. La fiscalía aceptó todos los testimonios y ya hay nuevas líneas de investigación abiertas. ¿Y Luz?, preguntó Héctor. Ella sigue protegida legalmente con ustedes. Pero hay algo más que deben saber. Abrió una carpeta. Dentro había documentos sellados, actas judiciales y una lista parcial de nombres involucrados. Algunos están huyendo, otros fueron advertidos. Hay pruebas que desaparecieron. Y aunque no lo digan en voz alta, hay jueces y políticos que están pisando la investigación desde arriba. Marta se cruzó de brazos. ¿Y eso qué significa? Que esto puede congelarse en cualquier momento, que el sistema está dispuesto a ceder un poco, pero no a quemarse por completo. Héctor sintió un golpe seco en el pecho. Entonces todavía no ganamos nada. Esa noche, Héctor salió solo al jardín del refugio. Miró al cielo. Pensó en Clara, en Camila, en todo lo que no pudo hacer por ellas. Y ahora tenía a Luz, viva, dormida en una habitación segura pero con un futuro incierto. Marta lo alcanzó al rato, en silencio. Le ofreció un mate. «Sé que no es lo que querías», dijo, «pero esto es mucho más de lo que cualquiera se animó a hacer. No me alcanza, Martita. No quiero que esto termine como tantas otras historias. Un poco de escándalo, unos cuantos detenidos y luego el olvido. No va a ser así, porque esta vez los nombres tienen rostro. Esta vez la niña está viva. Esta vez tú no te fuiste». Héctor se quedó callado. Luego suspiró. «No me voy a rendir, pero me duele. Me jode saber que por cada bebé que logramos salvar hay 5 más que nadie ve. Y por eso vamos a seguir». Él asintió, porque ahora lo sabía. La justicia no siempre es limpia, no siempre es total. Pero cuando una verdad se dice en voz alta, ya no hay manera de callarla. La mula volvió a rugir, pero esta vez el sonido no traía soledad. Traía propósito. Héctor acomodó los espejos, se ajustó el cinturón y miró por el retrovisor. Ahí, bien sentada en su sillita especial adaptada al asiento del copiloto, iba Luz, con una gorrita tejida y una sonrisa chueca. En el remolque venía la nueva casa rodante, modificada por dentro por un grupo de voluntarios. Cocina, cama, espacio para la niña y hasta una pequeña estación médica. Marta iba atrás, cebando mate y controlando que todo estuviera en su lugar. ¿Listos?, preguntó Héctor más para sí que para ellas. Luz lanzó un «ta» y a él se le escapó una sonrisa. Sí, estaban listos. Los primeros viajes no fueron de carga pesada, fueron de algo más valioso: ayuda, medicamentos para dispensarios rurales, ropa para comunidades aisladas, materiales escolares donados por fundaciones. Donde antes llevaba madera, ahora llevaba esperanza. Y cada pueblo al que llegaban, cada paraje donde se detenían, alguien se acercaba a agradecerle por lo que hizo por esa bebé de la ruta. Algunos lo llamaban héroe. Él nunca se sintió así, pero escucharlos le recordaba por qué seguía adelante. «No soy héroe», repetía. «Solo soy un hombre que no quiso mirar para otro lado». Marta, lejos de retirarse, se volvió su copilota oficial. Organizó las rutas, gestionó entregas, cuidó de Luz como si fuera su nieta. «¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?», le dijo una noche bajo el cielo estrellado. «Estamos convirtiendo el dolor en algo útil, en algo que camina». «Y no pienso frenar», respondió Héctor. «Mientras esta niña respire, yo voy a seguir rodando». Ella lo miró con los ojos húmedos. Sabía que esa promesa venía de un lugar profundo y que no se rompería. En un pueblo de la cordillera entregaron una donación a una escuelita rural. Los niños salieron a recibirlos con carteles de colores. Uno de ellos, una niña tímida, se acercó a Luz con un dibujo en mano. Eran 3 figuras, una grande, otra con trenza y una pequeña con un sol encima. «¿Quiénes son?», preguntó Héctor. «Ustedes»,
respondió ella como si fuera obvio. Ese día, Luz dijo por primera vez papá sin que nadie la guiara. Y en ese instante, todo valió la pena. Estaban estacionados frente al lago Gutiérrez. Era una tarde fresca, con el cielo abierto y el viento leve. Marta colgaba ropa. Héctor reparaba un espejo roto. Y Luz daba pasos. Primero uno, luego dos, con las piernas torpes pero decididas. Héctor se dio cuenta tarde, la vio de reojo y soltó la herramienta. «Martita, está caminando». Ambos se acercaron como si fueran testigos de un milagro. Luz se tambaleó, cayó de sentón y se echó a reír. Y en esa risa estaba todo: el pasado que no la venció, el presente que la contenía y el futuro que apenas empezaba. Esa noche, en una carta escrita a mano que Andrea le pidió para publicar en su medio, Héctor dejó algo claro. Luz no solo es una niña que encontré en la ruta. Luz es lo que encendió algo que yo pensaba perdido. Me devolvió el corazón. Me mostró que aún se puede cambiar algo, aunque sea una vida a la vez. Y si algún día alguien lee esto y duda en actuar, que recuerde, a veces, frenar por compasión te salva a ti también. La mula volvió a arrancar al amanecer. Marta revisó la lista de donaciones. Luz, con un osito bajo el brazo, ya sabía que iban a rodar. Héctor ajustó los cinturones y encendió las luces. El camino se extendía frente a ellos, incierto, largo, como siempre. Pero esta vez no era una huida, era un viaje hacia todo lo que aún quedaba por construir. Y en el asiento de copiloto, una pequeña vida que un día fue un suspiro abandonado en la ruta, ahora iluminaba todo con su sola presencia. Su nombre era Luz, y ella, más que nadie, sabía lo que era sobrevivir para volver a brillar. La mula quedó estacionada sobre un mirador de tierra firme, con el océano extendiéndose como un lienzo sin fin. Era temprano, pero el sol ya asomaba por el horizonte, tiñendo todo de dorado y sal. Héctor bajó primero, estiró la espalda, respiró hondo y dejó que el aire salado le llenara los pulmones. Marta salió con cuidado, abrigando a Luz con una mantita de lana. La niña iba en brazos, inquieta, mirando hacia el agua como si nunca antes hubiera visto algo tan grande. «¿Qué dice la jefa?», bromeó Héctor, extendiendo los brazos. Luz se tiró hacia él sin pensarlo. Él la atrapó, como siempre, y luego pasó. «¡Camina!», dijo Marta emocionada. Luz se soltó con torpeza, dio 3 pasos inseguros sobre la arena y cayó riendo. Se levantó de nuevo, cayó otra vez. Pero no importaba. Cada intento era un pequeño triunfo, una nueva victoria contra todo lo que le habían querido arrebatar. Héctor se sentó sobre una roca plana, con la vista puesta en el vaivén de las olas. Luz jugaba cerca, agarrando puñados de arena. Marta preparaba café en una pequeña hornilla. Él pensaba, no en voz alta, no con frases hechas. Pensaba en silencio, en los kilómetros que habían recorrido, en los rostros que encontraron, en el miedo, la lucha, la rabia y sobre todo en el amor. No el amor de novela, ni el amor idealizado. El amor de verdad, ese que se construye en el camino, en las heridas compartidas, en los días duros y las decisiones que te cambian para siempre. No tenía todas las respuestas, ni siquiera sabía cómo sería el día siguiente, pero algo dentro de él, algo que había estado muerto mucho tiempo, ahora respiraba con fuerza. Marta se sentó a su lado, con 2 tazas de café humeante. «¿Qué estás pensando?», preguntó. «En lo que viene, en que esto no termina. ¿Y eso te da miedo?». «No, me da fuerza». Luz caminó hacia ellos tambaleándose con una conchita en la mano. Se la entregó a Héctor sin decir nada. Él la recibió como si fuera una joya. «Cada paso que da», dijo Marta con los ojos brillosos, «es un recordatorio». «¿De qué?». «De que lo hiciste bien, viejo». Él la miró. «No lo hice solo». El sol subió un poco más. La marea seguía golpeando la costa con su ritmo eterno. Luz volvió a caminar.
más firme ahora, como si de verdad el mundo entero la estuviera esperando. Héctor la siguió con la mirada y luego alzó los ojos hacia el mar. No sabía cuántas rutas más tendría que recorrer, cuántas broncas enfrentar, cuántas noches en vela le esperaban, pero sabía algo que nunca antes había sentido con tanta certeza. Tenía un propósito, y mientras Luz siguiera caminando, él no iba a detenerse. A veces, el destino no toca la puerta, te espera en medio del camino. Y cuando tienes el valor de frenar, de mirar de frente al dolor, puedes encontrar algo que no sabías que habías perdido, el sentido de tu propia vida. Esta historia no es solo la de Héctor, Marta y Luz. Es la historia de tantas personas que, incluso rotas, deciden no rendirse, que se niegan a callar, que eligen amar, proteger y luchar, aunque nadie más lo haga. Si esta historia te tocó el corazón, regálanos un comentario. Cuéntanos, ¿tú qué habrías hecho en el lugar de Héctor? Tu voz importa. Tu experiencia puede inspirar a alguien más. Dale me gusta. Comparte este video con quien necesite escuchar una historia de esperanza. Ayúdanos a que este mensaje llegue lejos, porque nunca sabes quién puede estar necesitando un poco de luz. Y si quieres seguir recorriendo caminos como este, donde las emociones son reales y las decisiones cambian vidas, suscríbete al canal. Con cada suscripción nos ayudas a seguir contando historias que dejan huella. Gracias por ser parte de esta ruta. Nos vemos en la próxima parada.